Gloria Porras, actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, estará un periodo más en la CC, luego que con 145 votos el Congreso la nombrara para representarlos en la Corte de Constitucionalidad. La magistrada suplente será María de los Ángeles Araujo Bor, quien recibió 144 votos. El Congreso lo acordó mediante el Acuerdo Legislativo 12-2016. Acuerda, primero, declarar electa como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el periodo constitucional 2016 a 2021 a la abogada Gloria Patricia Porras Escobar. Segundo, declarar electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo constitucional 2016 a 2021 a la abogada María de los Ángeles Araujo Bor. Tercero, el presente acuerdo iniciará su vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario Oficial, emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 10 de marzo 2016. Entre los aspirantes se encontraba el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, quien solo recibió 57 votos para ser representante del Congreso, pero estos no le alcanzaron para llegar a la CC. Gloria Porras y María de los Ángeles estarán en la CC por un periodo de 5 años más. Vemos ahora cuál fue la designación del presidente de la República, Jimmy Morales. Siendo el último ente en elegir a su representante ante la Corte de Constitucionalidad, el presidente Jimmy Morales designó a quienes asumirán como magistrados titular y suplente para el próximo periodo 2016-2021. Al representante titular ante la Corte de Constitucionalidad, siendo la señora Dina Josefina Ochoa Escrivá, y como representante suplente el señor Henry Philip Conte Velázquez. Ochoa ha sido señalada dentro del propio informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como parte de los jueces de la impunidad. Sin embargo, el mandatario ha mostrado una carta de la propia CICIG en la cual desestima tal situación. Como andan algunos rumores ya, aquí está la constancia firmada por el señor Iván Velázquez desde el día 9 de junio del 2014 y desde el día 3 de septiembre de 2014, en donde se desliga de cualquier tema de impunidad de la señora Dina Ochoa. Todo da garantía de que son las personas idóneas y las personas capaces de poder hacer valer nuestra libertad, nuestra democracia y, por supuesto, nuestra vida constitucional. Tras el nombramiento de la nueva Corte de Constitucionalidad que asumirá el próximo 14 de abril, esta queda conformada así. Magistrados titulares: Neftalí Aldana, Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía, Gloria Porras y Dina Ochoa. Como magistrados suplentes, María Consuelo Porras, José Maynor Parr, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Araujo y Henry Comte. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Designación CC es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a Twitter, donde tenemos ya algunas interacciones interesantes. El doctor Hernández, la USAC, el organismo judicial y el Congreso hicieron un proceso con indicios de transparencia, menos el Ejecutivo. Eso crea suspicacia, es lo que nos dice el doctor Hernández. Víctor Lucas, curiosamente, siempre son los mismos. Y antecedentes de cargos públicos. Fernando nos dice, la designación CC será cuna de amparos y recusaciones de bien político. Nos dice también, digo la verdad, no puede ser que siga la corrupción en el Congreso, volver a elegir a Gloria Porras, la más nociva que ha habido en la CC. Es parte de lo que se viene comentando en las redes sociales. Hay que decir que pues es muy curioso la designación que se da en el Congreso de la República. A mi parecer, lo que hay es un acuerdo en la instancia de jefes de bloque para que usted junte 145 votos en el caso de la magistrada Gloria Porras y 144 votos en el caso de la licenciada María de los Ángeles Araujo. Es que se respetaron los consensos que se tenían en la instancia de jefes de bloque, a pesar de que habían otros nombres de profesionales del derecho sumamente honorables dentro del listado que presentaba el Congreso de la República. En lo particular, pues yo rescato el del licenciado Alejandro Balcells Conde, quien además pues ha compartido con nosotros en mucho tiempo y era parte de los nombres que estaban en esa designación.
Curioso lo que pasa en cuanto a la designación presidencial con la licenciada Dina Josefina Ochoa y esta carta que utiliza el presidente de la República como respaldo a su designación. Me parece que es un privilegio que tiene el presidente de la República, que es más, no lo tienen todos. Hay algunos presidentes que no tienen la posibilidad de designar magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, como fue el caso de Otto Fernando Pérez Molina, por ejemplo, que en ese ínterin a él no le tocó la última designación de parte del presidente. No solo convirtió en presidente a un magistrado. No, pero de acuerdo, pero a él no le tocó esa designación porque la última designación presidencial fue efectivamente Gloria Porras a designación del presidente Álvaro Colón Caballeros. Licenciado Castillo, le doy las buenas noches a Paola y la palabra al licenciado Castillo. Muy buenas noches, Paola, Juan Carlos, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Creo que el presidente nos está dando una línea de análisis bastante clara y bastante consistente y bastante predecible. Hizo lo mismo con el gabinete. Hizo lo mismo con los gobernadores y ahora lo hace con su designación a la Corte de Constitucionalidad. Anuncia que hay una especie de filtro por parte del Ministerio Público y la CICIG. Espera el último momento, hace público la designación y espera después las críticas o las reacciones que se puedan generar. Ha sido consistente en los 3 momentos. En el caso de su gabinete, retrasó en 2 ocasiones. En el caso de los gobernadores, lo hizo después de las 11 de la noche. Y ahora, en el caso de la CC, saca esta nota de la Comisión contra la Impunidad, que en alguna medida buscará darle algún respaldo a la designación que hace la licenciada Ochoa. Acá 2 cosas que preocupan. La primera es que él sabía que esa designación iba a ser controversial. Una designación que, dicho sea de paso, no era el nombre más fuerte que sonaba. El más fuerte era José Luis González Dubón. Totalmente. Y la otra, Claudia Escobar. Habían otros nombres que habían sonado y el de la licenciada Ochoa, es decir, juega muy bien al tema de no destapar cuál iba a ser su designación. Y el otro elemento complicado y de presión es que obviamente esta CC va a recibir una cantidad de procesos de alto impacto que seguramente por los amparos van a llegar hasta la CC. Seguro. La línea, negociantes de salud, entre otros. Lago de Amatitlán. Lago de Amatitlán, entre otros. El problema de esto es que cuando hayan señalamientos, esa carta no solamente va a servir para este momento del nombramiento, sino va a servir para el momento en el que las presiones políticas, al conocer ese tipo de casos, digan, bueno, pero si la CICIG respaldó, y la CICIG dijo, y a pesar de que aparecía en un informe, pero la carta dice que no tiene investigaciones, no tenía investigaciones en el momento en el que fue designada. Digamos, hay una especie de jugada estratégica anticipada que lo que busca es evitar señalamientos y desgastes en el momento en el que la magistrada le toca integrar a la CC para conocer este tipo de casos muy controversiales. Yo leo en los 2 sentidos que plantea el licenciado Castillo. El primero es el hecho de que sea la comisión la que extienda una carta, pues dándole peso a la designación presidencial. Pero ¿qué pasará con la magistrada Dina Josefina Ochoa? La carta no es de ahora, es de fechada 2014, ya en la gestión de Velázquez. Claro. Y la utiliza ahora para refrendar que no tiene una Claro, tacha. Pero es que a la magistrada Dina Josefina Ochoa con toda seguridad le llegarán los casos de la comisión. Es que ese es el tema. Todos los casos que hoy está conociendo la comisión llegarán en un determinado momento a las manos de la magistrada Dina Josefina Ochoa. O sea, el estar respaldando, ya sea para bien o para mal, claro, le resta legitimidad a una designación que está tan solo en manos del presidente, que se hace en Consejo de Ministros, pero en realidad es una responsabilidad del presidente de la República, que tuvo la gran oportunidad de designar a alguien que tuviese pues ningún tipo de vínculos con nadie y elegir quizás al mejor jurista que se pudo haber tenido dentro del foro guatemalteco y decirle, mire, aquí está. Y pues elige refrendar su designación a través de una carta, ¿no? Vamos a través de la asignación de WhatsApp, nos plantean: da pena la designación del Congreso y el Ejecutivo. Gloria Porras fue quien autorizó un aumento de salario excesivo. Qué tristeza para Guatemala. Bueno, ella fue quien dio el famoso bono de productividad en la CC. No se puede creer que la señora Gloria Porras, otra vez, esa mujer nefasta totalmente, es lo que nos dice, toda la designación presidencial
apesta cloaca, las designaciones a la CC siempre están viciadas por los mismos entes. Y nos dice, todos los casos de alto impacto actuales van a ir a parar a la CC, veremos qué hacen con ellos y si no se venden. Y si no, todo recaerá en la mala decisión de Jimmy, refiriéndose en este caso al presidente de la República. Paola, buenas noches. Buenas noches. Creo que hay que hacer un matiz allí en el listado de jueces de la impunidad en el que mencionaron a la señora Dina Ochoa en la gestión de Francisco Dalanés, el anterior jefe de CICIG. Ciertamente lo esperamos mucho, se estuvo reclamando que le habían ofrecido y no se daba, soltaron esa lista de operadores de justicia y no llegó a nada. Muchos de esos nombres después fueron retractados por la CICIG porque no había pruebas. Y según lo que mostraba hoy el presidente de la República con esta carta fechada en el 2014 es, Iván Velázquez certifica que estos nombres fueron sacados al menos de esta investigación de jueces por falta de fundamentos o de indicios que pudieran mantenerlos en ese listado. No estoy defendiéndola, yo no la conozco, más entiendo que hay referencias de una línea bastante conservadora, incluso religiosa, que pareciera que lo acerca más a ella, al presidente de la República, que por el lado de su carrera profesional, pero lo desconozco. Ahora, de los 5 procesos que hubo, el Ejecutivo fue no solo el más opaco, el que nunca nos dijo el presidente, incluso hoy, qué criterios utilizó, por qué escogió a la señora Dina Ochoa, por qué escogió al señor Henry Comte Velázquez, por qué a ellos y no a otros. ¿Qué pasó con el señor José Luis González Dubón? Nunca supimos un listado dentro de los que él evaluó, no supimos criterios de selección, no supimos si hizo consulta, no supimos con quién. Está en su derecho, la ley no lo obliga, pero si nosotros comparamos con las otras 4 entidades, mal que bien, mal logrados o bien logrados los procesos, con elegidos que podemos estar a favor o en contra, que nos generan suspicacias o nos generan aliento, pero cada uno hizo un proceso más acorde a las demandas de la población. Que una Corte de Constitucionalidad, por la envergadura que tiene en este momento del país, por los casos que va a conocer y por la petición de reformas a la Constitución que tarde o temprano tendrán que conocerse por esta vía, necesitábamos que respondieran con transparencia, necesitábamos que nos respondieran con cuentas más claras, y el Ejecutivo, cuyo jefe fue el que más ha ofrecido transparencia, nos quedó mal en este proceso. Es consecuente con lo que ha hecho, pero no es consecuente con su ofrecimiento de dar siempre cuentas a la población. Es consecuente con la ley, eso es lo que... Es consecuente con la ley y es consecuente como designó gobernadores, que lo hizo a esta hora, hace una semana, claro. Y cómo designó su gabinete de gobierno, que fue hasta el último momento. Se cura en salud al tener respaldos de CICIG, en este caso una carta, en el de gobernadores de que el CICIG le ayudó a depurar, pero no nos dejó satisfechos con el proceso. Y no sabemos por qué la eligió. No sabemos... Hubiera sido más sincero decir, bueno, esta persona, me gustó esto de su currículo, tiene esta trayectoria. Acá en Twitter nos está diciendo alguien que revisemos su trayectoria en la ley de femicidio. A lo mejor tiene una trayectoria más interesante que esa carta de CICIG que presentan hoy en la conferencia. Y tal vez nos dejaría mucho más tranquilos, al menos de por qué se designó. Yo en lo particular, sí, a ver, entiendo que el presidente busca acuerpar su decisión en el hecho de que si sigue extiende una carta. No sé si era el momento de decir, mire, aquí está la carta. Se anticipó a las críticas que iban a estallar en media hora. Pero a ver, es que es una decisión presidencial. Es más, la más importante que él tiene en cuanto a las designaciones. No hay ningún ministerio que vaya muy por encima de la designación de un magistrado de la CC. No. Ninguno. Aunque esa, digamos, estrategia no necesariamente es la más positiva, ni la más transparente, ni la más adecuada. De dejarlo hasta el último momento, de evitar, digamos, que las críticas antes del nombramiento le puedan bajar el nombramiento, no es lo más adecuado, pero sigue siendo consistente con esa forma de designar y de nombrar. Voy a las redes, estamos con Designación CC como nuestro hashtag de la noche. La vieja política contraataca con nuevos métodos, es lo que nos dice el doctor Zavala. Mario Monterroso, al presidente no le importa que el pueblo opine, él es el que manda y se acabó. Es lo que nos da a entender, dice Mario. José González, Otto Pérez Molina salió públicamente a ratificar a Velázquez y después fue él quien terminó condenándolo. Lo mismo puede pasar ahora con la CC, es lo que nos dice José González. Bueno, yo sí matizo lo que plantea José. El presidente Pérez Molina en su momento
pues sí dijo que se terminaba el tema de CICIG, que era un experimento fallido de Naciones Unidas, que él estaba convencido de que se iba a terminar. Vino el vicepresidente de los Estados Unidos, habló del tema de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y la decisión mágicamente cambió a partir del 16 de abril cuando se destapa el tema de la línea. No fue, creo que, tan voluntario, José. El doctor Zavala, Gloria Porras, la contraataca con la antigua política con nuevos métodos. Nos dice Claudia Márquez, ¿será tan valiosa esta designación de la magistrada para que el presidente se tome la molestia de buscar el respaldo de CICIG? Es lo que nos dice Claudia. Bueno, Raúl, por primera vez en la historia de Guatemala, la justicia constitucional queda en manos de hombres y mujeres por igual, 50-50. Sí, y eso se concretó hoy porque el presidente designa 50-50, el Congreso 100% mujeres. Sí. La USAC nada. La USAC designa varones y la Corte Suprema de Justicia designa hombre-mujer. Y el CAN 50-50. Ajá. Hombre-mujer. Y el CAN sí, también 50-50. El doctor Hernández, preocupante la característica de todopoderosa, ya que prácticamente anula al organismo judicial con un estado tan débil. Eso es arriesgado. Y la licenciada Roxana Ávila nos dice, muy bueno, el nombramiento de Gloria Porras garantiza integridad, es lo que ella analiza desde su punto de vista. Veremos cuántos bonos creará y otorgará en su nueva gestión. Ahora sabrá cómo hacerlo sin hacer tanto ruido. Cofrade nos plantea, la licenciada Porras se recetó el bono revolucionario. ¡Qué lujo! Es lo que nos dice, licenciado. Me parece, atendiendo a uno de los planteamientos de los tuiteros, es importante rescatar, digamos, que en medio de todos los nombramientos, por lo menos 4 entidades designantes usaron de manera supletoria la ley de comisiones de postulación, que no lo tenían obligado, digamos. Pero en el caso concreto del Ejecutivo, siempre hubo ese lanzar nombres como para identificar cuál era la reacción, anticiparse al desgaste, a los señalamientos, y hoy sacar de la manga, porque prácticamente la designación nadie se la esperaba en esa línea. Preocupa de hecho, nadie esperaba que... ¿Era una sorpresa? Realmente él mantuvo hasta el último momento el hermetismo. Lo que viene a continuación es una batalla de señalamientos que me parece en diferentes espacios ya han empezado a resaltar, y sobre todo por lo que Juan Carlos ya planteaba, de ella estar incluida en ese informe de la CICIG, de un la administración anterior, de Danesa, ¿verdad? Que la incluía dentro de esos jueces de la impunidad y que habían señalamientos serios respecto a cómo impartía justicia. El punto es que el presidente lo que ha hecho sistemáticamente es decir, bueno, mis designaciones o mis nombramientos fueron revisados por el Ministerio Público y fueron revisados por la CICIG. En el caso de su gabinete, la misma fiscal sale a decir, miren, nosotros no tenemos ningún requerimiento para hacer un tamiz de los posibles ministros del presidente Morales. Y en el caso de los gobernadores, igualmente ambas instituciones dicen, bueno, estamos abiertos a colaborar con el Ejecutivo. Me parece que el presidente está jugando a querer darle legitimidad a sus decisiones, no por la vía de procesos, directamente decir por qué la elijo a ella, cuáles son los parámetros, con base en qué ella y no otros, sino en estas lógicas que descargan su responsabilidad en el Ministerio Público o en la CICIG. No sé si eso sea positivo y es posiblemente jugar con fuego, porque al final... cuando estos actores o alguno de estos actores cometa errores, los señalamientos van a ser directamente contra él. Tal el caso, por ejemplo, de la que fue su ministra de Comunicaciones en los primeros días. Y que hubiese sido más adecuado que él tomara la decisión y diga, yo la retiro por... Hay un proceso abierto, la SAT hace un señalamiento, etcétera. Pero no, espera hasta el último momento hasta que ella renuncia. Es decir, el presidente está jugando... un juego peligroso de qué le da legitimidad a las decisiones que toma. Vamos a nuestra plataforma de WhatsApp. Ya tenemos muchísimos mensajes al respecto de lo que estamos comentando hoy con Designación CC como nuestra etiqueta. Habiendo personas idóneas, votaron por lo mismo, nos plantean. Esa CC apesta, vamos de peor a pésimo. Somos el vivo ejemplo que nada cambia. 4 órganos designaron buenos profesionales, menos Jimmy, es lo que nos dice
¿Qué necesidad de ampararse en una carta fechada en 2014 para una decisión que le corresponde al Ejecutivo? ¿Acaso el presidente no puede asumir la responsabilidad de sus decisiones? Es lo que nos plantean también. Es lamentable esta designación, es urgente una reforma a la ley de postulaciones. Es que aquí no hay ley de postulaciones. No. Aquí la Constitución marca plenamente cómo se va a integrar la Corte. Y además, es más, la utilización del sistema de comisiones de postulación, como bien plantea el licenciado Castillo, no era ni obligatoria ni marcada en la ley. Fue una decisión de los entes designantes. Supletoria. Sí, pero supletoria, además la ley de comisiones de postulación es eminentemente procedimental. No resuelve ni garantiza calidad de del producto que salga de las comisiones. Pero entre lo que hizo el Ejecutivo y lo que hizo el Congreso, yo prefiero el Congreso. Bueno, claro. Que al menos le dio una ponderación. Hubo entrevistas. Dejó 13 preseleccionados. Sí, hubo acuerdos en las bancadas y llama muchísimo la atención que 145 votaron. Es obvio que hubo acuerdos, pero había un listado de los que podían ser elegidos y de los que quedaron fuera. Aquí ni siquiera supimos quiénes. Ahora una pregunta. ¿Se hizo todo ese procedimiento positivo? Pero desde enero ya se sabía que iba a ser reelecta la licenciada Porras. Se sabía, pero no. Pero se sabía que había una intención y no se sabía si lo iban a lograr y no se sabía quiénes la iban a apoyar. Pero a ver, prácticamente fueron todos. Siendo honestos en lo que se plantea, el Consejo Superior Universitario era prácticamente lotería cantada que iba a ir con el doctor de Matabela. O sea, no había otro nombre que sonara más fuerte que el del doctor de Matabela y terminó siendo el doctor de Matabela. En el caso del Colegio de Abogados, la estructura que tiene el grupo Conamis era muy, muy grande como para que no tuvieran al menos una de las designaciones. Pero ahí hubo elección. Sí, pero elección directa, sí, pero usted tiene una estructura, Balico. Claro, no es lo mismo que usted tenga una candidatura individual a que usted tenga, como sí había candidaturas individuales en el Colegio de Abogados, a una estructura del tamaño de la estructura del grupo. Oiga, sí, estamos hablando del Instituto de la Defensa Pública Penal, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando de organismo judicial. Sí, claro. Y vea, coloca al magistrado titular en el caso del doctor Mejía, poner G. Mejía. Disidente de eso, la designación de la magistrada María Cristina Fernández, con un grupo mucho más pequeño, mucho más reducido en cuanto a la estructura gremial. Y gana electoralmente. En el caso de sorprender en el Congreso, de sorprender lo de María de los Ángeles Araujo, pues también era un nombre que sonaba fuerte, que era una de las posibles designaciones con toda seguridad, y lo de Gloria Porras era prácticamente lotería cantada. Es más, el mismo presidente del Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, hace unas 4 semanas prácticamente anunció que la Unidad Nacional de la Esperanza iba a ir con ella. Claro. ¿Por qué? Porque además fue designada por el presidente Colón. O sea, por el presidente Colón, así de claro. Entonces era una cosa muy, muy obvia. Lo complejo, indudablemente, lo que pasó hoy con el presidente de la República, que en su momento sí aceptó que uno de sus candidatos era el licenciado José Luis González Dubón, que era el nombre que mucho más sonaba, ¿no? Solo estoy en WhatsApp. Nos dicen a través de esta aplicación, designación CC, Jimmy y sus sorprendentes decisiones, no tiene criterio propio. Saludos desde Cabañas, Zacapa, muchas gracias. Habiendo personas idóneas, votaron por lo mismo, poco criterio, votaron por lo que les conviene. Pago de favores simple, nos dice, lo que está haciendo Jimmy es lavarse las manos antes de tiempo. Dina Ochoa, jueza de carrera, honorable, buena designación, es lo que nos plantean. Es lamentable esta designación, es urgente una reforma a la ley de postulaciones, ya lo decíamos, el señor presidente no tiene criterios, es lamentable que se legitime de otras instituciones. Cuidado, eso es más que una marioneta, es lo que nos plantean en cuanto a las aplicaciones en WhatsApp. ¿Cuál es el nombre de los magistrados? Prácticamente se los hemos dado todos, nos faltarían la designación que daba la Corte Suprema de Justicia en el caso del doctor Neftalí Aldana. Y María nos dice lamentable la decisión de Jimmy. ¿Y por qué la designación del presidente tiene que respaldarse? Pues se respalda de esa colocación del nombre de la licenciada Dina Ochoa dentro de un listado que en su momento diera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a cargo del doctor Francisco Balanese, de jueces cuyas decisiones habrían beneficiado en determinado momento a estructuras de impunidad, a estructuras del crimen organizado, y pues esa es la carta que presenta el presidente de la República. Paola.
Es que alguien está diciendo, es que el sistema está viciado, ¿qué podíamos esperar? Algo así. Está viciado totalmente, no podíamos esperar más, tengamos paciencia. Y en realidad sí, porque lo que vimos ahora es como eso que decía, algunos nombres que no nos dan tanta confianza, otros nombres que nos dan mucha, pero es muy subjetivo. Claro. Ahora, de momento no hay ninguno que esté tachado de tener un proceso abierto, de haber sido investigado por delitos, siquiera prevaricato u otros casos abiertos que tenga pendientes con la justicia. No tienen grandes tachas, son pequeños cuestionamientos. Sí, detrás hay de algunos hay grandes grupos que han históricamente tenido injerencia en el sistema de justicia, y así es lo que tenemos en este momento en la sociedad. La sociedad está conformada de esa manera, operan grandes grupos, hay grandes operadores, hay intereses políticos que obviamente llegan a la Corte de Constitucionalidad, pero entonces ahora lo que viene es, bueno, tenemos ya los 10 magistrados, 5 mujeres, 5 hombres, ¿qué vamos a demandarle a esta Corte? ¿Cómo vamos a estar pendientes de cómo resuelven, de cómo es su manera de trabajar, de a qué intereses responden? La sociedad es importante, no es que porque ahora ya no lo designaron, bueno, entonces así quedó y saber qué pasa, y no. Pero si estás hablando de lo más alto. Es lo más alto. O sea, si estás hablando del poder judicial máximo en este país. Sí. O sea, recordate, por ejemplo, cuando la designación... Pero acuérdate de esta magistratura, cómo giró sus resoluciones en plena crisis. De acuerdo, pero te voy a poner un ejemplo de lo complejo de no tener una designación correcta. Y yo, el que más recuerdo es el caso de la designación por parte del Consejo Superior Universitario de Cipriano Soto. El mismo Consejo Superior Universitario, cuando se da la posibilidad para que el general retirado José Efraín Ríos Montt sea inscrito en la papeleta electoral, le da la vuelta y le dice, mire, es que usted no es lo que nosotros como Consejo Superior Universitario, y desconoce a Cipriano Soto. Fue declarado non grato. O sea, pero por eso le digo. Cipriano no volvió a repetirse nunca. Cipriano quedó manchado de por vida. De acuerdo. Y eso no volvió a pasar. De acuerdo, Pau, pero a lo que me refiero es, aún así, el ente designante venga y te dice, yo lo desconozco, usted es non grato, usted es lo peor, ahí va a estar. Ahí está. Sí. Por lo tanto, lo que tenés que tener es una autoridad muy profunda y una visión de país muy clara de que tu designación afecta a la institucionalidad del país. O sea, por eso es la gran responsabilidad. De acuerdo, y ahí de pronto eso responde al planteamiento que hacía uno de los usuarios de la plataforma de WhatsApp. ¿Qué le da legitimidad a la decisión del presidente? La legitimidad del presidente, es decir, la responsabilidad de su designación recae en él porque él fue electo por más de 2 millones de personas en voto universal. Ese es suficiente respaldo. El presidente no necesitaría más respaldo que ese, digamos. Y por eso el señalamiento que hace Juan Carlos de lo importante de esa designación. Pero, ¿y qué tal si nos dan la sorpresa, como nos la dio gratamente la fiscal general? Como nos la dio la Corte Suprema de Justicia, que el mismo Tribunal Supremo, ¿no? Del Tribunal Supremo Electoral, que todos ellos salen de un proceso de comisiones de postulación amplio, con muchos señalamientos, muchos de ellos que no prosperaron jurídicamente, pero que al final, ya en el ejercicio de sus funciones, han sido comprometidos y han impulsado el desarrollo del sistema judicial guatemalteco. ¿Qué tal si esta Corte de Constitucionalidad, que como ya Paola había referido, le va a tocar conocer temas tan importantes como la reforma constitucional y todos los juicios? Nos dan la sorpresa. No. Creo que la pregunta... Pero eso lo podemos dejar a decisión de ellos. No, claro. Y tampoco podemos asumir de que van a actuar bien o mal. Simplemente es una corte que sí es la Corte Celestial y es la máxima autoridad, pero la sociedad en este momento pesa muchísimo más. No, yo sí creo en ese peso social y en ese compromiso del ciudadano con estar informado, con el ser crítico, pero yo de verdad creo que no podemos ir a llorar sobre la leche derramada. O sea, el momento de estar atentos es hoy, como nos ha pasado en otras ocasiones. Desde hoy. Es que, por supuesto, Lick, o sea, cuando pase un año y usted dice, es que mire, antes había que decir tal cosa. No, o sea, si tienen algo que decir, dígalo hoy, dígalo ya. Plantee las cosas que no son correctas ya, porque si pasa el tiempo, es un avalar de la sociedad de este tipo de designaciones y este tipo de prácticas que no nos va a permitir construir institucionalidad. Y eso es lo peor que podemos hacer.
vamos con nuestra etiqueta de esta noche, designación CC. Nos dice Luis Enrique, a este paso, hasta para un crédito en banco o compra. Algo habrá que preguntarle a la CICIG, el licenciado Carlos Morales Monzón. Y la tarjeta de pulmones. Antes para cualquier cosa era necesaria la tarjeta, hasta para pedir visa era necesaria la tarjeta de pulmones. No me parece tan obvia la elección de Porras por parte de la UNE. Recuerden que ella votó contra Sandra Torres en 2001. Es lo que nos dice el licenciado Morales Monzón. Ana María nos plantea: solo espero que sean independientes y trabajen por el bien del país. Puro Chapín, gracias a las redes sociales el pueblo está atento a que se hagan mejor las cosas y denunciar si se hacen mal. El maestro Mendel Samayoa: el actor busca el aplauso y la crítica lo afecta. El presidente es actor, busca aprobación, justifica. Eso no es de un estadista, es lo que nos plantea el maestro Mendel Samayoa. Es vital, fundamental y trascendental que la población sepa que los designados no están subordinados a los designantes. Eso es totalmente correcto, Raúl. Eso es totalmente correcto y creo que el mejor ejemplo fue el de Cipriano Soto, ¿no? O sea, él no le rendía tributo, si es que usted lo quiere ver así, al Consejo Superior Universitario. Él actuaba en su calidad de magistrado y así actuó. Y es que la ley así lo determina. Por supuesto. Que los entes designantes solamente designan. Y además es el deber ser. Y los magistrados, digamos, son responsables de su actuar como magistrados a partir del movimiento de su designación. ¿Cortan el cordón con el que lo designó? Con la instancia. No siempre. Sin embargo, ese es el tema. Sin embargo, el momento político existe que hay un control cruzado. De acuerdo, Lick, pero a ver, yo sí difiero de lo que plantea, a ver. Pero también de los designantes, en alguna medida debe haber un nivel de control, no de control, un nivel de fiscalización, porque no pueden controlarlos, digamos, son totalmente autónomos, pero sí hay una responsabilidad ética y moral de poder acompañar la fiscalización de la sociedad civil desde los entes designantes, con cada uno de los magistrados. Creo que esa magistratura, la que permite la inscripción de José Efraín Ríos Montes, es muy ilustrativa en cuanto a cómo sí se puede romper ese cordón que una del designante al designado y de cómo sí existe un cordón invisible entre el designante y el designado. En los dos casos dentro de esa misma magistratura. Ya planteábamos el del licenciado Cipriano Soto, a quien desconoce el Consejo Superior Universitario, que fue el ente que lo designó. Yo no conozco a ese señor. No, ese señor ya no lo quiero ni ver. Pero el fallecido... Hubo una marcha, de hecho, en la que yo participé como estudiante. Una marcha encabezada por las autoridades. Por el rector magnífico. Por las autoridades de la universidad, que para mí fue uno de los ejemplos más históricos. En ese momento era Luis Leal, ¿no? El rector magnífico. El doctor líder. Pero, por ejemplo, el vínculo entre el licenciado Palomo, ya fallecido, y José Efraín Ríos Montes es innegable. Es innegable. Era su abogado, pues. Claro. O sea, era su abogado hasta el día que se murió. Bueno, en este caso lo mataron. ¿Y dónde dejas a Héctor Trujillo? Héctor Trujillo, o sea, a ver, Héctor Trujillo, quien ahora está enfrentando un proceso en los Estados Unidos. Claro, el abogado del presidente, de Álvaro Colón, así de sencillo, su abogado personal. Y es que pareciera que nos volvimos de repente tan exquisitos con las designaciones, porque en época de Álvaro Colón no estábamos con esta exigencia de no, presente el Estado, claro, de sus criterios, ni siquiera hágalo transparentemente. Ni siquiera a la sociedad le interesaba la elección de Corte de Constitucionalidad. Ahora, un dato preocupante que ustedes refieren: ¿cómo abogados personales de los presidentes llegan a parar a la Corte Celestial? Perdón, a la Corte de Constitucionalidad. ¿Pero y cómo? A ver, porque no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Pero a mí me encanta la estrategia que política. Ahora no llegamos a ese extremo, pero los atisbos que hubo de cercanía con el designante los criticamos duramente. Como sociedad, digo yo, no desde, desde esta plataforma. Y a mí me parece eso re positivo. Totalmente. Solo el hecho que estemos hablando de este tema hoy y que sea el tema de tendencias ahorita, que es el medidor para ver de qué habla la gente, de qué emite opinión, me parece un gran avance. Que la gente entienda que hay un proceso de elección de Corte de Constitucionalidad y que esto afecta directamente en las grandes decisiones del país. En las grandes y en las pequeñas, porque todo es susceptible de amparo. Todo llega a pagar a la Corte. O sea, un caso que esté en contra de Paola Hurtado en lo personal, es muy probable que llegue en determinado momento a la Corte Constitucional. O sea, así de importante es la designación que se da. Por ende, la responsabilidad del designante de optar por los mejores. O sea,
el tema es que como sociedad no hemos logrado romper ese sistema de grandes entramados que llegan a comisiones de postulación, a colegios profesionales, que llegan al corazón del Poder Ejecutivo, que llegan al corazón del Poder Legislativo. O sea, no hemos logrado como sociedad ver mucho más allá de eso, decir, ¿sabe qué? El mérito profesional de esta persona, es el mejor. Meritocracia. La meritocracia per se. Juan Solo voy Carlos, a la red. Ahora le doy la palabra. Estoy en el 4269-1824 en nuestra aplicación de WhatsApp. Misma gente, está bien. ¿Quién los frena si siempre se acuerpan con excusas de ley y legitimidad? Pero eso sí, esta vez la ciudadanía está ojo al Cristo. Cuidado, políticos corruptos. Nos dice también designación CC, excelente decisión con la licenciada Dina Ochoa. Creo que puede aportar valores y principios fundamentales en derecho. Misma gente, está bien. Quien los frena siempre se acuerpan. Ya lo leíamos. Esta es la actitud del hombre que prometió en campaña que todo sería acompañado por la sociedad. Puro secretismo. La nueva política. Esta es la, ya lo leía, designación CC. ¿Cómo debería de ser o sería el mejor sistema de designación? Ese es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema. No hay muchos sistemas. Sí. Yo sí creo que es más un tema de honor por la patria, pero eso es otro tema. La licenciada Dina Ochoa es una profesional con mística y es muy capaz, es lo que nos plantean. Pienso que deberíamos de esperar un poco más de tiempo a las personas electas. Pienso que tendremos sorpresas. Esperemos paciencia, pueblo de Guatemala. La licenciada Dina Ochoa tiene una gran carrera intachable, buena elección de los jueces más apegados a la ley, más que a los sentimientos, es lo que nos plantean. La carta de CICIG en la que se ampara Jimmy Morales está fechada en septiembre de 2014 y en nuestro país los antecedentes penales y judiciales tienen validez de 6 meses. No debería haber pedido una más reciente. Bueno, no creo. Es como el finiquito para los gobernadores. Sí, pero algunos presentaban finiquito de hace 10 años. Creo que no va a haber variado pero nada. Es que se está entendiendo que la CICIG le certificó por escrito al presidente la idoneidad de ella y no es así. No es así. Lo que está diciendo es que del proceso, ¿por qué le digo proceso? Porque en su momento el doctor Francisco Alanese, en ese entonces comisionado, dijo que él iba a acompañar procesos judiciales en contra de los jueces nombrados dentro de ese listado de los llamados jueces de la impunidad, en el cual apareció el nombre de la licenciada Ochoa. Y pues creo que la carta lo que certifica es que no hubo tales procesos, pues. De ella no, pero en ese listado de la impunidad estaba Giselle Reynoso, por ejemplo. Que ella sí. De ella sí. Y que la comisión se ha ido pues, en persecución penal tras de ella. Ajá. Okay. O sea, algunos jueces sí tuvieron causas que están abiertas y otros fueron descartados. Y eso es lo que dice esa carta del 2014. Estos nombres fueron sacados. Claro. Lic. A mí me parece que el debate de la forma de designación no es tal, digamos. Uno de los graves problemas... Que habría que cambiar la Constitución para cambiar la designación. Pero la designación, digamos, yo no le veo problema a la designación. La designación ha funcionado bien prácticamente desde que existe la CC. ¿Qué es lo que ha empoderado a la CC como el cuarto poder de Estado? Es decir, el poder que cogobierna con el presidente. Lo vimos en el caso del presidente Otto Pérez Molina, que prácticamente las grandes decisiones las tomó el presidente o la CC. La CC saliente, la actual, digamos. ¿Qué ha empoderado a ese nivel la CC? El uso de recursos excesivos que hacen que cualquier proceso llegue hasta la CC. Ese es el verdadero problema. No necesariamente la integración, porque antes de esta designación no nos habíamos, como bien decía Paola, no nos habíamos preocupado de cómo designaban los entes designantes, si habían procesos de transparencia o no. ¿Cuánto habremos hablado de Héctor Trujillo que llegó allí? Un par de días y mucho. A lo sumo. Y ya, paso, cambio de hoja. Pero entonces el problema no es la arquitectura institucional en el caso de la CC. El problema es qué ha hecho que la CC se convierta en ese superpoder con capacidades políticas que tiene la posibilidad de influir en la dinámica nacional. Y ahí me parece que está el gran problema del abuso y del litigio malicioso de usar amparos hasta que el tema final de la aplicación de justicia
lo tiene la CC, que no falla en el contenido de los procesos judiciales, sino falla en el procedimiento. Y entonces estamos teniendo una justicia que se cae inclusive en sentencias controversiales como la de genocidio, no por el tema del genocidio, sino por cómo se llevó el proceso. Y entonces ahí sí, digamos, políticamente y jurídicamente le estamos dando un poder a la CC que le da la capacidad de llegar hasta esas instancias. Yo difiero del licenciado Castillo al hablar de un cuarto poder. A mí me parece que bajo el diseño institucional es un suprapoder. Es un suprapoder. ¿A qué me refiero? Tiene la capacidad, pues, de dejar fuera a un presidente de la República. Tiene la capacidad de aguantar un golpe de Estado. O sea, porque si vamos al papel que jugó la Corte durante el rompimiento institucional de Jorge Serrano, es la misma Corte la que sostiene el andamiaje del sistema. Claro. O sea, y justifica, digamos, las acciones. Si lo queremos ver hace menos tiempo, es la misma Corte la que ellos dicen, ¿no? A mí no me parece tal cosa, pero oxigena el sistema para aguantar la designación de los magistrados de Corte Suprema de Justicia. 45 días ahí de... que hay un ínterin de descompresión política. Exacto, de descompresión política, que no quiere decir que haya estado en ley, ¿eh? Claro. O sea, eso sería un debate entre abogados, pero... Pero como lo dijo la Corte de Constitucionalidad. Y otra cosa que... ¿Da tiempo ahorita, Juanca? Sí, cortito. Algo que hasta ahora también estamos reparando es en el poder que tienen los magistrados de la CC que lo utilizan para otros fines. Claro. Por ejemplo, Soy 502 publicaba ayer una nota derivada de una investigación de nuestro diario de los puestos en instituciones públicas que tenían los hijos del magistrado Roberto Molina Barreto. Su hijo, sus 2 hijas y su yerno. Una de sus hijas, que fue el nombre que más se me quedó, Paulina Molina Spillari, tiene una plaza en el organismo judicial y tiene 4 sanciones. La han suspendido 3 veces por lo menos y tiene un promedio de 70 puntos. Es una empleada regular y se le han abierto procesos, o sea, no sé cómo se llama eso en el OJ, ¿cómo se llamará? Como sanciones por mal desempeño. ¿A qué yo voy con esto? Que utilizan el poder que les da la magistratura para influir en otras entidades. ¿Qué pasó con Héctor Trujillo? Llegó a dirigir la FEDEFUT y ahora está preso por eso. El poder que se les da no solamente en sus fallos, también es que es gente que levanta el teléfono y mucha gente le atiende rapidísimo la llamada y su petición. Y si ese poder es desmedido, se puede utilizar desmedidamente. Claro. Y eso es lo que vimos en algunos magistrados. Por eso es... O, por ejemplo, la propia magistrada Gloria Porras, que dijo... decretó aquel aumento el bono revolucionario 2.3 millones de quetzales, 70,000 quetzalitos para cada magistrado en época de abstinencia nacional, que ya lo venían dando, me parece, pero el que sí fue muy controversial fue el de productividad, digamos. Que ese fue el revolucionario. Y a lo mejor sí, pero no era el momento. Que políticamente no era el momento financiero tuvo un enemigo dentro de la misma Corte, o sea, políticamente hablando, no le estoy diciendo que devolverlo haya sido incorrecto, sino que fue un acto político. Así es, de alguien que se dio con sus baños de pureza de decir, uy. Sí, o sea, mire, tengo a mi hijo, a mi hija, a mi primo y a mi sobrino trabajando en el OJ, no importa, pero mire, yo sí tengo la altura moral de decir, aquí están mis 70,000 quetzales, o sea. Porque eso fue muy notorio, los bandos que encabezaba Molina Barreto y el de Gloria Porras. Hoy perdió Molina Barreto, no consiguió que fuera elegido. En cambio, Gloria Porras sí consiguió su reelección. Vamos a la pausa. Quédense con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Nos quedan tan solo 2 minutos. Gracias, Carlos. Lo cerramos. Licenciado Castillo. Refrendar lo planteado por Paola. Nos viene un trabajo fuerte como comunidad, como sociedad civil, como organizaciones de academia, de acompañar a esta nueva Corte de Constitucionalidad. Los tiempos han cambiado, no basta con que nos quedemos que fueron nominados, seleccionados y designados, sino que ahora el acompañamiento a sus decisiones va a ser trascendental para que camine la justicia, para que recuperemos la credibilidad en el sistema de justicia y, fundamental, para debatir seriamente sobre la reforma a nuestra Carta Magna.
Yo creo, Juan Carlos, que aunque este proceso culminó con algunas opacidades, con algunos vicios, sí se puede exigir que no se repliquen los vicios que han tenido magistraturas anteriores. Y no solo me refiero a nepotismo, tráfico de influencias, me refiero a demandar transparencia en cada resolución que tome esta CC, indistintamente de quiénes sean y cómo hayan llegado y quién los haya designado. Al resumen. No hay resumen. Vamos a cerrar. Nos da Raúl los nombres de los magistrados titulares y suplentes y cuál es el ente designante. Eric nos plantea, ahora la CICIG se volvió la nueva Infornet. Nos dice Eric, sí, el licenciado Morales, el presidente está en su ley. El problema es ofrecer transparencia y sus acciones no lo evidencian. Suena más autoritario, nos dice el licenciado Morales Monzón. Hasta aquí llegamos con Designación CC. Muchas gracias a usted por haber participado activa y libremente a través de las redes sociales y a través, por supuesto, de nuestra plataforma de WhatsApp. Gracias, de verdad. Ojalá que en un futuro cercano logremos buscar la meritocracia, que los mejores tengan una parte de su trabajo, una parte de su vida laboral productiva, de lo mejor, se la dedican al servicio de todos, al servicio público. Ese sería nuestro aspirar como sociedad. No le estoy diciendo que dediquen toda su vida al servicio público, que una parte de su vida, de aquellos que sean los mejores en cada ámbito, se la dediquen a la construcción de país. Eso nos serviría mucho como sociedad. Cristian Castillo, Pablo Hurtado, Juan Carlos Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.